Hola, buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando vean esto. Yo soy Editora con un nuevo capítulo de Kai, el Señor del Caos. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a todos los que siguen viendo los videos a pesar de la gran actividad del canal. Recuerden que pueden pedir su saludo en el comentario fijado justo abajo. Sin más relleno, empecemos. En las turbulentas mareas del mar de las almas, donde todos los sueños y pesadillas moraban en incesante discordia, se forjó una cadena de tratos, amenazas e intrigas. Su creadora era joven, pues tales criaturas se contaban entre los habitantes inmortales del Empíreo, recién elevada por encima de sus orígenes mortales por el poder oscuro al que servía. Según las reglas del gran juego del caos, aunque en realidad no eran reglas, sino sugerencias impuestas por los dioses oscuros, algo como lo que ella pretendía lograr debería haber estado fuera del alcance de la nueva princesa demonio de Slaanesh. Pero Emily era la hija pródiga del príncipe oscuro, y tales restricciones se desvanecieron ante el favor del libertino. Pues Slaanesh era el dios de la obsesión en todas sus múltiples formas, y la de Emily se contaba entre las más raras que el príncipe del placer había probado. Pocos eran, en efecto, los seguidores del sextuple soberano que conservaban la capacidad de sentir la emoción que unía a la princesa demonio con su campeón en ascenso, y menos aún eran las cosas que Slaanesh disfrutaba más que las nuevas experiencias. Los sirvientes demoníacos de los demás dioses oscuros se opusieron a las intenciones de Emily, y así se libró una batalla en el mar de las almas. Para los estándares del Materium, fue incomprensible, pero para los del gran juego, apenas fue una escaramuza. Miles de millones de demonios pertenecientes a cada uno de los cuatro fueron asesinados y devorados, y la princesa demonio se fortaleció con la materia anímica de aquellos a quienes derrotó. Tras una eternidad que solo duró 6 latidos, las huestes del príncipe oscuro resultaron victoriosas, y el premio que Emily deseaba regalar a su amado quedó asegurado. Mientras el licor de su enemigo vencido goteaba de su boca, la princesa demonio esbozó la inocente sonrisa de una doncella enamorada, preguntándose qué pensaría su amado de su regalo. Y a su alrededor, los sirvientes menores de ella que tiene sed temblaban con una mezcla de miedo y envidia ante la vista, preguntándose qué profundidades de libertinaje y exceso estaba contemplando su oscura dama. Mientras subía las escaleras de la casa del recuerdo hacia la sala donde se encontraba la estatua de Emily, que juraría que estaba en una posición ligeramente diferente cada vez que la visitaba, hice todo lo posible por disimular mis miedos y preocupaciones. Había estado allí varias veces desde la inauguración. Rechazar la propuesta de Christabel de visitarla regularmente habría sido un desaire que pondría a las doncellas en mi contra y también alertaría a Emily. Tener una princesa demonio obsesionada conmigo ya era bastante estresante. No quería imaginar qué pasaría si descubriera la verdad. Christabel me contactó ayer para pedirnos que nos viéramos allí, negándose a darme más detalles, salvo que Emily tenía algo que decirme en persona, por así decirlo. No se me ocurría ninguna razón en particular, y eso me inquietó. La noticia de que Christabel quería hablar conmigo en privado me provocó un hormigueo inmediato en las palmas de las manos. En el mes transcurrido desde que Slaukenberg, de alguna manera, desbarató el primer intento imperial de reclamar el planeta, las cosas habían vuelto a lo que, con un escalofrío de horror, me di cuenta de que empezaba a considerar normal. Hubo mucha fiesta justo después de la destrucción de la retribución piroclasta, pues la gente, comprensiblemente, celebraba que, después de todo, no iban a morir. A pesar de mis intentos de explicar que Tessilon Kappa había sido quien salvó la situación saboteando el Exterminatus, la mayor parte del mérito seguía recayendo sobre mí, porque yo era a quien todos habían visto matar a Karamazov en vivo. Al menos los magos no parecían enfadados por haberles robado el protagonismo de esta manera, aunque probablemente se debía a que habían estado demasiado ocupados desmontando el equipo del Militarum confiscado para aprender a construir más para los EU. Los Borgs ya habían estado trabajando en sus propios diseños de tanques, por supuesto, pero tener algo que usar como estándar les resultó muy útil para su investigación. La artillería que ya habían diseñado había funcionado bien contra la Guardia Imperial, pero Tessilon Kappa había admitido abiertamente que las piezas que los habían capturado eran de fabricación mucho más avanzada. Lo cual, dado que los Borgs habían estado trabajando exclusivamente en equipo civil antes del levantamiento, mientras que el equipo de la Guardia se producía en mundos forja dedicados a armar el martillo del emperador, me pareció perfectamente lógico. Los propios guardias rendidos habían sido más delicados de tratar que su equipo. Había prometido tratarlos bien y tenía la intención de cumplir mi palabra, aunque solo fuera porque los maníacos de los
Daban demasiada importancia al honor para mi gusto y no quería que empezaran a dudar de la moral de su amado libertador. Por otro lado, los no tenían ni idea de cómo tratar a los cautivos. La última vez que las fuerzas de defensa de Slaukenberg tomaron prisioneros, protestaban contra el régimen de los Giorba, y nadie quería repetir lo que les había sucedido. El Militarum tenía sus propios protocolos, pero tampoco me parecía buena idea seguirlos. Estaban pensados para contener a los traidores y herejes mientras eran procesados por las autoridades o la Inquisición, y este parecía ser un acuerdo a mucho más largo plazo. Al final, trabajé con Malone y Jafar para improvisar algo aceptable para todos. Los balayanos habían sido enviados a otra región montañosa, más accesible que su lugar de aterrizaje original, pero aún aislada. Los Borgs habían construido dormitorios y equipado todo lo necesario para los miles de prisioneros, junto con los muros y torres de vigilancia para los soldados asignados a su custodia. Los había visitado varias veces, y la temperatura se hacía cada vez más fría con la llegada del invierno, pero no parecían molestos. De hecho, disfrutaban del frío, algo que supuse que era propio de los habitantes de los mundos de hielo. Incluso Jurgen estaba más animado de lo habitual con la llegada de la temporada, aunque a alguien menos acostumbrado a él que yo le costaría verlo tras verse obligado a quedarse mientras yo vagaba en el Pyroclast Retribution, se había vuelto aún más decidido a mantenerme a salvo. Los guardias estaban tan relajados y contentos con la situación como cabía esperar. Sus oficiales al mando mantenían a todos tranquilos y ocupados con los ejercicios y diversas tareas del campamento. Tras años bajo el mando de Chenkov, parecían disfrutar de la oportunidad de relajarse. El hecho de que estar cautivos de rebeldes herejes aparentemente fuera una mejora en su situación casi me hizo desear haber capturado vivo a Chenkov para entregarlo al resto del Consejo de Liberación en lugar de darle una muerte rápida. Había visitado el alojamiento en persona con un grupo de Pictcasters para demostrarle a la plebe que todo iba bien y que no era necesario amotinarse exigiendo la ejecución sumaria de todos los cautivos. Jurgen había estado a mi lado por si alguno de los cautivos intentaba vengar a su oficial al mando por alguna razón incomprensible, pero al final su presencia no fue necesaria. No podía decir que los soldados se alegraran de verme, pero sus oficiales fueron bastante cordiales, incluso invitándome a tomar su singular té, al que llamaban Tana y que, debo admitir, disfruté bastante. Ciertamente, Jurgen parecía feliz de probar su lejano hogar. La propaganda resultante había funcionado a la perfección. La gente de Slaukenberg aparentemente se creyó mi discurso sobre que los balayanos eran tan víctimas de la opresión imperial como nosotros. Las tripulaciones originales de las naves que sobrevivieron al abordaje fueron enviadas al planeta inferior, separadas de los guardias, tanto para evitar la tentación de escapar como porque no eran balayanos y habrían sentido el frío. La mayoría había pasado toda su vida en el vacío, o casi, y estar sujetos a la gravedad y la atmósfera de un planeta les causaba todo tipo de problemas de salud, que fascinaban a los biólogos magos encargados de mantenerlos vivos y lo más sanos posible. También había organizado visitas guiadas a las líneas de producción de armas y los centros de entrenamiento de los para los oficiales balayanos. Oficialmente, esto se hizo para impresionarlos con la magnitud de los logros de la rebelión y que se unieran a nosotros en nuestra justa sublevación contra la tiranía del imperio. Obviamente, al ser mucho más consciente de la galaxia que el resto del Consejo de Liberación, sabía que las instalaciones de Slaukenberg, si bien impresionantes dado el origen del planeta, eran solo una pálida sombra de las extensas fábricas y cuarteles del imperio. Mi objetivo real era proporcionar a los cautivos la mayor cantidad posible de información importante sobre los recursos del planeta, para que, cuando llegara la siguiente oleada de retribución del imperio y fueran liberados, pudieran dirigir la ira del imperio hacia objetivos militares válidos. Con suerte, esto minimizaría las bajas civiles y me daría tiempo suficiente para encontrar una salida del planeta. Mis reflexiones terminaron al llegar a mi destino. Christabel me esperaba, arrodillada en oración ante la estatua de Emily, que juraría que estaba en una posición ligeramente distinta a la de la última vez que la visité. Se levantó para saludarme, y su reverencia me permitió ver su impresionante escote. Lord Cain dijo: «Gracias por acceder a reunirse conmigo tan pronto. Sé que está muy ocupado con su trabajo». Uno de los aspectos más molestos de toda esta situación, a diferencia de todos los horribles, era que ella tenía razón. Mi carga de trabajo había aumentado drásticamente desde el levantamiento.
Había llegado a Slaukenberg con la intención de dedicar toda mi carrera a hacer lo mínimo posible y disfrutar al máximo de mi puesto, pero dirigir un gobierno planetario era mucho trabajo, incluso como figura decorativa. Tenía muy poco tiempo libre, y la mayor parte lo pasaba bebiendo a Maset caro y mirando las paredes de mi apartamento, preguntándome dónde había salido todo tan catastróficamente mal que quizá fuera mejor para mi salud. Por supuesto, no iba a decirle eso. Sobre todo cuando Emily me observaba a través de sus ojos. No es ninguna molestia, le aseguré. Me pediste que viniera temprano. Espero que esto no sea para avisarme de que otra fuerza de ataque imperial está en camino. Trono, esperaba que no. Sabía que era inevitable, pero no estaba mentalmente preparado. Oh, no, nada de eso, dijo ella. Habría hecho mi petición más urgente si así fuera, sobre todo ahora que sabemos con certeza hasta dónde están dispuestos a llegar los esclavos del falso emperador para aplastar a quienes se atreven a rebelarse contra su tiranía. No, tengo un mensaje personal de Lady Emily para transmitirle. Cuanto más hablaba Cristabel, más pesado se hacía el peso en mi estómago. La dama quedó encantada con sus heroicas acciones y disfrutó inmensamente del regalo del alma de ese desdichado inquisidor. Si bien sabe que el vínculo entre ustedes es más grande que cualquier intercambio insignificante de regalos, aún así quería agradecerle por ello. Así que continuó la doncella con una amplia sonrisa, ha dispuesto la llegada de un pecio espacial al sistema. Parpadeé. Segundos después, mi cerebro dejó de intentar ignorar lo que acababa de decir. Lo siento, logré decir, ¿qué? Por suerte, Cristabel se tomó bien mi sorpresa, encantada de que el regalo de su señora me hubiera sorprendido. Una vez que salí de la casa del recuerdo una vez más tras asegurarme de que Cristabel, y a través de ella, Emily, estaban convencidos de mi gratitud por él. Regalo de esta última, convoqué al resto del Consejo de Liberación para informarles. Era difícil saberlo con su voz artificial, pero estaba seguro de que Tessilon Kappa vibraba de emoción al pensar en todas las maravillas tecnológicas que podrían encontrar dentro de un pecio espacial. Estaba más preocupado por todos los peligros que seguramente me acecharían, y decidí no acercarme a la maldita cosa. 2 semanas después, me encontraba en el hangar de uno de los 3 transportes de tropas imperiales capturados tras la destrucción del Pyroclast Retribution, observando con aires de admiración la nueva pintura de la cañonera que me había salvado de arder junto a la nave insignia de Fyodor Karamazov. Quienquiera que estuviera asignado a ella había hecho un trabajo minucioso, se había eliminado toda la iconografía inquisitorial e imperial. También se había repintado del mismo carmesí que el caparazón de los soldados estadounidenses, con el sello del Consejo de Liberación grabado en el frente. En mi interior, me preguntaba cómo me había metido en este lío. Sabía la respuesta, claro, pero, como quien se rasca una herida con costra, sentía una curiosidad demasiado morbosa como para resistir el impulso. El pecio espacial había emergido de la disformidad hacía 3 días. Su llegada vino acompañada de un brote de actividad disforme que todos los psíquicos y auspex del sistema habían detectado. Por lo poco que sabía de este tipo de cosas, parecía un ejemplo típico, una enorme amalgama de naves hundidas, perdidas en la disformidad y fusionadas por capricho del Inmaterium antes de ser escupidas para liberar la inmundicia que albergaban, además de servir de cebo para cualquiera lo suficientemente insensato como para subir a bordo. Lo que, por desgracia, me incluiría a mí. Según Jafar, quien indagó en los archivos del Administratum que heredó de la administración anterior y de alguna manera logró encontrar lo que buscaba, el pecio espacial era conocido en el Imperio como el corazón de las tinieblas y había rondado el Segmentum al menos desde que el emperador se sentó en el trono dorado. Pero después de que las doncellas difundieran entre la población la historia de su presencia, el Consejo de Liberación decidió nombrarlo el Don de Emily. Aparte del potencial botín de xenotecnología y arqueotecnología, la verdadera ventaja del pecio espacial residía en lo que podía reforzar nuestras inexistentes defensas orbitales. A pesar de la incompetencia de su liderazgo, la expedición imperial había destacado que esta era la debilidad más evidente de las defensas de Slaukenberg, ya que sin el ritual que Jafar y Cristabel habían sacado de la nada, habríamos estado completamente perdidos. Aunque habíamos añadido algunas naves de transporte a nuestra modesta flotilla, lo que significaba que al menos teníamos algo con capacidad de disformidad que podía usar para huir en caso de que ocurriera lo peor, eran prácticamente inútiles en batallas en el vacío. Construir naves espaciales era un trabajo de años, si no décadas, y requería instalaciones, conocimientos y recursos especializados que no teníamos.
Pero el pecio espacial, al ser una amalgama de docenas de naves, podría convertirse en una fortaleza del vacío más grande que cualquier otra que yo hubiera conocido, salvo la legendaria falange del capítulo de los puños imperiales. Reactivar incluso una décima parte de los cañones que el Auspex había descubierto en su vasta superficie reduciría la potencia de fuego a la de una flotilla entera, siempre y cuando pudiéramos poner al coloso en órbita, algo que los Borgs habían jurado al Consejo que podían lograr, aunque tenía la inquietante sensación de que su confianza se debía más al entusiasmo que a la realidad. Se suponía que los pecios espaciales debían regresar al Inmaterium al azar, pero según Christabel, Emily había dispuesto que éste permaneciera en el Materium indefinidamente, o hasta que los Borgs lograran controlar los diversos motores Warp. Lo que dejaba solo el pequeño, diminuto e insignificante problema de que los pecios espaciales eran conocidos por estar llenos de todo tipo de abominaciones Xenos que recogían durante sus viajes aleatorios por la galaxia. Y debido a mi reputación de fraudulento, era natural que liderara los primeros equipos de reconocimiento en abordar el GIF de Emily. El tema se había mencionado tan casualmente en la última reunión del consejo que no había podido encontrar la manera de evitarlo sin socavar mi imagen ante mis supuestos subordinados. Y ahora, aquí estaba. Como no había escapatoria, decidí aprovecharlo al máximo. Jurgen me acompañaría, al igual que los 10 soldados estadounidenses que habían sobrevivido al abordaje del Pyroclast Retribution. Todos llevaban armadura de caparazón carmesí y un equipo diverso que supuestamente les daría las mejores probabilidades de supervivencia para la operación que se avecinaba: rifles láser de corto alcance y más potentes, herramientas de corte, cuerda y otros accesorios, además de agua y barras de raciones. Un miembro del escuadrón llevaba un box más pesado, y otro había sido entrenado para usar un Auspex de corto alcance. Los Tessilon Kappa también me acompañarían, aunque en su caso habría tenido que usar la fuerza para impedir su llegada. La idea de toda la tecnología que se escondería dentro del pecio espacial había anulado por completo su instinto de supervivencia. Cuando sugerí que sería más sensato enviar a alguien menos importante para el Consejo de Liberación con la esperanza, aunque no del todo segura, de que alguien me señalara que yo tampoco debería ir a esa misión suicida, pensé por un momento que me retarían a duelo allí mismo. Aún así, sospechaba que pronto tendría motivos para alegrarme de su presencia. La capacidad de controlar todo el sistema de una nave que habían demostrado sin duda parecía algo útil en un pecio espacial. Con todos los sensores que se habían implantado, el Auspex quizás fuera redundante, pero como no era yo quien lo portaba, me conformaba con tener un segundo método para explorar nuestro entorno en busca de peligros que no implicara salir a revisarme. Este pequeño equipo no sería ni de lejos la única fuerza que viajaría al regalo de Emily. Varios otros transportes se encontraban junto a la cañonera, y aunque ninguno era tan avanzado como el que habíamos liberado de Karamazov, todos tenían capacidad para el vacío. Algunos habían pertenecido a las SDF antes del levantamiento, otros eran vehículos recreativos reutilizados de turistas y nobles, y los que más se parecían a transportes militares reales habían sido capturados a la expedición imperial. Unos 200 soldados esperaban en el hangar, junto con una auténtica banda de Borgs. Me informaron que la competición para decidir qué tecnosacerdotes participarían en la expedición a bordo de la letal aglomeración de naves espaciales abandonadas había sido muy reñida, lo cual era una clara señal de los peligros de inyectarse demasiado metal en el cerebro. Por otro lado, Maloney afirmó haber tenido el mismo problema al solicitar voluntarios para participar en esta operación, así que tal vez fuera una cuestión de herejes y no de tecnosacerdotes. Al final, el general seleccionó a los soldados basándose en sus resultados de entrenamiento y, en el caso de aquellos que habían participado en lo que generosamente podría llamarse la batalla contra la expedición imperial, aquellos con el mejor rendimiento. Mi intención era mantenerme justo en el centro del grupo, manteniendo a mi alrededor a la mayor cantidad de soldados blindados en todas direcciones en todo momento. Uno podría pensar que mi reputación de liderar desde el frente lo dificultaría, pero la historia de cómo me separé del resto del grupo de ataque durante el abordaje del Pyroclast Retribution se había extendido por todo Estados Unidos, y como resultado, los hombres estaban decididos a mantenerme a salvo. Había logrado aparentar que seguía a regañadientes sus amables sugerencias de que tomaran la delantera, como si lo único que deseara fuera correr por los laberínticos pasillos de naves espaciales inactivas hace mucho tiempo que habían pasado quién sabe cuánto tiempo en la disformidad. Con los últimos preparativos listos, nuestra pequeña armada despegó.
El conjunto Auspex de largo alcance de la nave había identificado una sección del pecio espacial como un carguero imperial estándar, uno de los incontables millones que transportaban recursos de un sistema a otro, manteniendo el flujo vital del gran imperio interestelar, o así lo describieron mis tutores personalmente. Me imaginaba que la vida a bordo de uno de ellos debía ser terriblemente aburrida. Lo habíamos elegido como punto de entrada porque sus esquemas estaban fácilmente disponibles. Los Borgs confiaban en poder persuadir a sus espíritus máquinas supervivientes para que nos sirvieran, y según nuestros escáneres, aún conservaba atmósfera. En menos de una hora, la plataforma de aterrizaje estaba asegurada. Ordené que la convirtieran en una fortaleza lo más robusta posible. Como me hizo pensar el hormigueo en las palmas, cuando necesitábamos huir, quería que hubiera un lugar al que pudiéramos retirarnos. Mientras los Borg se preparaban para acampar, partí a regañadientes con el resto de mi equipo. A pesar de la atmósfera respirable, Jurgen y yo llevábamos cascos sellados, porque ninguno de los dos éramos idiotas. Nuestro objetivo era explorar los alrededores de nuestra zona de preparación, buscando cualquier amenaza potencial para la exploración del pecio espacial. Tenía la intención de ser muy cuidadoso y aprovechar la primera excusa para regresar al hangar y su relativa seguridad. En ese momento, tras haber liderado heroicamente la primera expedición hacia el peligro, me sentaría a regañadientes y dirigiría los esfuerzos de los diversos equipos de exploración que necesitaríamos para tener alguna esperanza de cartografiar el lugar abandonado en algún momento de este siglo. No me importaba la excusa: una pieza de arqueotecnología inútil, un extraño cadáver de xenos, un encuentro con un grupo de orcos. Recordaba vagamente haber oído historias de que los pieles verdes a veces usaban pecios espaciales para viajar por las estrellas, lo cual, suponiendo que el narrador no hubiera estado bromeando a mi costa, decía todo lo que necesitabas saber sobre el intelecto de los xenos: un soldado que se resbalaba y se torcía el tobillo. Cualquier cosa. Era evidente que el emperador escuchaba mis pensamientos, y era evidente que yo seguía en su mala posición por mi larga lista de pecados, por involuntarios que hubieran sido los más graves. Estábamos cruzando de una sección del pecio espacial a otra cuando ocurrió. Llevábamos caminando alrededor de una hora, intentando adentrarnos en el casco. Según la pantalla de mi casco, la atmósfera aún era respirable, aunque cada vez más tenue. Aunque aún no habíamos encontrado ninguna amenaza, el ambiente opresivo me agobiaba. El Don estaba inquietantemente silencioso comparado con las pocas naves en las que había viajado. Nuestros pasos eran los únicos que resonaban por los polvorientos pasillos, y los box altavoces que transmitían órdenes y llamadas a la oración permanecían ominosamente silenciosos a nuestro paso. El soldado al frente ordenó un alto, alegando que algo extraño ocurría y no podía definirlo. Tessilon Kappa avanzó, escaneando la zona con uno de sus dispositivos implantados, y luego declaró que la perturbación se debía a la superposición de los campos gravitatorios de las dos naves. Con poca experiencia en naves espaciales, el soldado no se había dado cuenta. Como los motores gravitatorios en realidad, los generadores que los alimentaban, los lúmenes y los purificadores de aire seguían funcionando después de que Trone supiera cuánto tiempo llevaba en la disformidad sin mantenimiento. Yo no tenía ni idea, y pensé que era mejor para mi tranquilidad no preguntar. El líder Borg nos aseguró que un poco de náuseas era lo peor que podíamos esperar, y un rápido empujón del explorador reveló que el área afectada era pequeña, solo un corredor que, debido a la colisión entre las dos naves, comenzaba como parte del transportador de carga y terminaba como parte de lo que fuera que hubiera sido la siguiente nave antes de encontrar su fatal destino. Por si acaso, ordené al grupo que lo cruzara de uno en uno. Una vez que 5 soldados lo lograron sin problemas, los seguí, caminando con cuidado. Me encontraba a mitad de camino del área afectada, con poco más que un malestar estomacal para mostrar, cuando de repente perdí mi siguiente paso. La gravedad había regresado, pensé, demasiado tarde para agarrarme a algo. Caí hacia arriba, y lo que antes era el techo del pasillo se rompió bajo mi peso y su propio peso, repentinamente invertido. Los siguientes momentos estuvieron llenos de miedo y confusión, mientras intentaba desesperadamente, sin éxito, detener mi propio movimiento mientras era arrastrado por la gravedad defectuosa como un juguete por el que varios niños se pelean. Finalmente, mi pesadilla terminó, dejándome tendido sobre un suelo metálico, respirando superficialmente e intentando retener el contenido del estómago. Por pura suerte, no había sufrido nada peor que moretones y náuseas, ya que mi chaleco antibalas y el ángulo de la caída evitaron que me rompiera algún hueso. Sin embargo, estaba aislado del resto del grupo de abordaje.
Antes de que cundiera el pánico, activé mi radiotelefonía, sintonizada con la frecuencia del escuadrón. Soy Caín, grité, ¿alguien me oye? No hubo respuesta, solo estática. Mirando a mi alrededor, vi que ya no estaba dentro del carguero en lugar del tranquilizador mosaico de placas metálicas que constituían las paredes de la nave, estas eran lisas y de una sola pieza. Por un instante, creí estar en una nave Xenos, antes de ver un letrero descolorido pintado sobre una flecha roja. Solo 2 letras eran visibles, una B y una E, pero al menos sabía que quienquiera que hubiera construido esta nave había usado el alfabeto humano estándar. Por mucho que quisiera quedarme quieto y esperar a que los demás me encontraran, confiaba en que al menos Jurgen no me dejaría atrás. La idea de permanecer inmóvil en medio de un territorio desconocido y probablemente hostil me incomodaba. No tenía ni idea de qué más había en esta nave conmigo, y aunque mi casco estaba equipado con un detector de movimiento de corto alcance, no podía compararse con un Auspex adecuado, ni tenía soldados tras los que esconderme. El sigilo era mi mejor opción, lo que significaba que necesitaba encontrar un escondite seguro y permanecer allí mientras escuchaba el box. Lo sé. Habían realizado ejercicios de búsqueda y rescate como parte de su programa de entrenamiento, y yo conocía sus protocolos. Si mantenían la calma, enviarían un solo pulso de vox cada 5 minutos mientras buscaban, hasta que yo respondiera. A diferencia de la sección anterior del pecio espacial, aquí las luces no estaban encendidas, aunque la gravedad, obviamente, seguía funcionando. Ante el riesgo de revelar mi posición a cualquier amenaza visual o el de andar a tientas en la oscuridad, activé la linterna frontal de mi casco en su nivel más bajo y comencé a avanzar, aprovechando toda la experiencia de sigilo que había adquirido durante mi infancia en la subcolmena y los años que pasé en la eschola, evitando que me detectaran los agentes de disciplina al escabullirme de los dormitorios por la noche. Tras varios minutos con el sonido más fuerte en mis oídos siendo el latido de mi corazón, barrí la habitación a la que estaba a punto de entrar con el haz de luz de mi casco y me quedé paralizado. Había algo allí, a menos de 5 metros de donde estaba. Una masa de quitina, con sus 4 extremidades enroscadas. La visión era tan espantosa que retrocedí por instinto, moviéndome con mucha menos gracia que antes, y mi bota blindada golpeó la cubierta metálica como la campana de una catedral. Me detuve por completo, conteniendo la respiración a pesar de saber que mi casco me impedía hacer ningún ruido. Entonces, para mi horror, las extremidades de la criatura empezaron a contraerse. Mis manos se dirigieron a mis armas, pero antes de poder desenvainarlas, el instinto me hizo mover el cuello, inspeccionando el resto de la habitación y llenándome las entrañas de hielo. La criatura que había visto no era la única. La habitación estaba llena de estos monstruos durmientes, una veintena de ellos ocupando casi todo el espacio con su masa alienígena. Solo podía imaginar cuánto tiempo hacía que habían llegado, o incluso cómo había sucedido. Esta nave debía tener siglos de antigüedad, como mínimo, y llevaba perdida en la disformidad quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, independientemente de cómo hubieran llegado, estaban aquí. Y empezaban a moverse. Por muy profunda que fuera su hibernación, debían tener alguna forma de monitorear su entorno, alertándolos de la presencia de presas que se les acercaban, que en este caso era yo. No me di tiempo para pensar, porque hacerlo me habría paralizado de horror. En cambio, desperté mi espada sierra y, con un grito de terror, comencé a atacar a los inquietos xenos. Desgarré sus cráneos bulbosos, apuntando a lo único sin lo cual estaba casi seguro que no podrían vivir. Incluso con el miedo dándome fuerza, cada muerte requería varios golpes, el grueso caparazón de las bestias amortiguaba mis golpes y me obligaba a cortar como un carnicero, una visión que habría hecho llorar a mis instructores. Para cuando llegué al último, ya estaba completamente de pie, elevándose sobre mí. El tiempo pareció ralentizarse, como suele ocurrir en situaciones como esta, cuando la adrenalina fluye libremente por la sangre, permitiéndome ver de cerca a un Xenos por primera vez en mi vida. Tenía 6 extremidades en total, un par de piernas poderosas y 2 pares de brazos, uno de los cuales terminaba en manos de 5 dedos y el otro en 3 garras feroces. A la tenue luz de mi linterna frontal, su quitina parecía mayormente blanca, con sus garras y un puñado de puntos reforzados en su armadura natural de un intenso rojo sangre. Se abalanzó sobre mí con sus garras, abriendo su repugnante boca para revelar demasiados dientes, y gritó tan fuerte que los protectores de audio de mi casco se activaron, amortiguando el sonido para proteger mis tímpanos. Me agaché para esquivar su ataque y ataqué con mi espada sierra, dejándole un largo corte en el pecho, pero sin penetrar lo suficiente como para hacerle sangrar.
Instintivamente, supe que, a pesar de haber despertado, los movimientos de la criatura eran lentos tras su prolongada hibernación, tan aturdidos como yo por las mañanas tras una copa a altas horas de la noche, antes de que Jurgen me diera mi primer refresco. Cuanto más se alargara la lucha, más alerta se volvería y menos probabilidades tendría de sobrevivir. Así que, ignorando cada instinto que me decía que debía alejarme de la abominación con garras, me abalancé sobre él, sosteniendo mi espada sierra con ambas manos. El movimiento lo tomó brevemente por sorpresa, y en el pequeño espacio, antes de que su mente aturdida pudiera reaccionar y desgarrarme, impulsé mi arma hacia arriba y, con un grito de esfuerzo, le corté la cabeza. Mi armadura se empapó de icor en el proceso, aunque, por suerte, el respirador me impidió olerlo. Me quedé allí, respirando con dificultad, hasta que un ruido agudo al otro lado de la habitación me hizo girar en esa dirección, llevando la mano a la pistola Volter que llevaba en la cadera. Pero, para mi inmenso alivio, no provenían de más monstruos. En su lugar, estaba Jurgen, con todo su cuerpo crujiendo por la energía de la disformidad, y el resto de nuestra expedición corría para alcanzarlo. Pude vislumbrar metal desgarrado tras él, mostrando dónde había usado sus poderes para abrirse paso a través de la nave y encontrarme. De alguna manera, en el frenesí de la lucha, no había oído el ruido. Nunca antes me había sentido tan feliz de ver a mi ayudante. «Señor», gritó, antes de aminorar la marcha al observar la masacre que me rodeaba, al igual que los soldados. «¿Está bien?». Me pregunté qué estaba pasando y entonces comprendí cómo debía ser la escena. Allí estaba yo, solo e ileso, rodeado de cadáveres llenos, tras haber despachado al último de un golpe decapitador. A juzgar por las miradas que me dirigían, ya habían decidido cómo había sucedido esto. Sin duda, si lográbamos salir de esta trampa mortal, se añadiría un nuevo capítulo a mi inmerecida reputación, contando cómo me enfrenté solo a un nido de máquinas alienígenas de matar y salí victorioso. Reprimí las ganas de gritar. Mis instintos de supervivencia apenas superaban mi frustración. «Hola, Jurgen», le grité. «¿Tuviste algún problema para encontrarme?» «Ninguno, señor», dijo Jurgen mientras corría a mi lado antes de empezar a examinarme con inquietud, buscando alguna señal de lesión. «Fuimos directamente y no encontramos a ninguna de esas bestias, sean lo que sean». «Geneste Alers», dijo Tessilon Kappa, arrodillado junto a uno de los cadáveres, inspeccionándolo con diversas herramientas que no pude identificar. Antes se creía que eran solo una especie Xenos depredadora más, pero ahora se ha descubierto que sirven como una especie de vanguardia para las flotas tiránidas. Parpadeé. «¿Cómo lo sabes?» «Como se sabe que los Space Hulks albergan todo tipo de criaturas Xenos, me aseguré de descargar toda la información disponible para mis pensadores», respondieron con un aire ligeramente engreído. Bueno, eso tenía sentido, pensé, antes de que me impactara el significado de su anuncio anterior. «Espera», dije, apenas disimulando el renovado terror en mi voz. «¿Estás diciendo que una flota tiránida viene a Slaukenberg?» «Eso. Parece improbable», dijeron. «Según los registros a los que tengo acceso, ha habido muchísimos más informes de presencia Geneste Aler que de ataques tiránidos». Eso no fue tan tranquilizador como probablemente pretendían. Me dije a mí mismo que Emily no habría enviado el pecio espacial si hubiera ido a la ruina de Slaukenberg, ignorando con vehemencia la vocecita que me decía que, incluso si ese fuera el caso, quizá no supiera lo que hacía. De todas formas, no podía hacer nada al respecto. A pesar de que lo sé. Me habían sorprendido con su eficacia contra la invasión de Karamazov, no tenían ni la más remota posibilidad de derrotar a la marea quitinosa que había necesitado toda la fuerza de los ultramarines para romper décadas atrás. Tenía muchas ganas de dar la orden de regresar. Con mi heroico y solitario despacho de 20 bestias, nadie se habría opuesto. Por desgracia, no podía librarme de la terrible certeza de que hacerlo sería un error fatal. «Tenemos que seguir adelante», dije en voz alta. «Puede que haya otros nidos». Y aunque cabía la posibilidad de que aún estuvieran dormidos, no podía arriesgarme a aplazar el caso hasta que me hubiera librado de este maldito desastre. Por supuesto, el resto del equipo estaba deseando continuar. Me llevó un momento comprender cómo se veía esto desde su perspectiva, ya que creían que me había enfrentado a los Geneste Alers mientras estaban despiertos. Para ellos, tras haber abatido un nido entero de bestias yo solo, aún ansiaba más, y los estaba guiando hacia una gloriosa batalla. Continuamos nuestra exploración de la antigua nave, avanzando con mucha cautela y con las armas desenvainadas.
Para mi inmenso alivio, no encontramos más nidos de genestealers hibernando, y mucho menos activos. Era posible, por supuesto, que algún Xeno despertado se mantuviera alejado de nosotros después del daño que ya les habíamos infligido, reacios a arriesgar sus vidas ahora que sabían que nosotros o, más precisamente, los soldados y Jurgen podíamos combatirlos. Pero eso sería un problema que tendrían que resolver los siguientes equipos de exploración, así que me conformaba con esa posibilidad. Tessilon Kappa nos guió hacia donde estaban razonablemente seguros de que se encontraba el puente. Si bien la nave era de una fabricación más antigua que cualquier otra en sus bases de datos, había algunos puntos de su arquitectura que siempre habían permanecido iguales. Al llegar, encontramos todo el lugar destrozado, aunque era difícil determinar si había sido así antes de que la nave fuera arrastrada a la disformidad. La mitad del espacio estaba ocupado por el casco de otra nave, que se había fusionado con esta nave a un nivel imposiblemente fino. Vi una estación de mando cuya pantalla estaba impecable, salvo por el trozo que faltaba donde se unía al metal áspero. Todo era como ver el resultado de un niño dios demente jugando a cortar y pegar con la realidad, lo que supongo que no estaba tan lejos de lo que realmente había sucedido. No había rastro de la tripulación. El suelo estaba cubierto de escombros de elementos del puente que se habían derrumbado tras perder su soporte. Tessilon Kappa se apresuró a investigar, mientras yo ordenaba al equipo que vigilara la entrada y revisara las esquinas, por si acaso había algo más con nosotros. Un momento después, Tessilon Kappa emitió un sonido que no pude identificar, pero que, en retrospectiva, supongo que era su box altavoz intentando vocalizar un grito ahogado. Me giré de inmediato hacia ellos, pensando que habían encontrado algo peligroso o que habían sido atacados por una amenaza que no habíamos notado, pero se veían perfectamente bien, arrodillados en el suelo y sosteniendo una especie de dispositivo cuadrado con luces parpadeantes, con una mecadenerita conectada a un puerto de entrada. Tessilon Kappa. Magos, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Esto. Esto es un milagro. Temblaban bajo sus túnicas, algo que no creía posible con la cantidad de metal que habían reemplazado en su cuerpo. La dama Emily es muy generosa. Sí, lo es, los interrumpí. Pero puede decirnos exactamente cómo, en este caso. Esta es una base de datos de la STC, proclamaron con el tono de un sacerdote que anuncia la llegada de un nuevo santo viviente. Lo cual, pensándolo bien, probablemente no era una comparación tan descabellada. Me atraganté con el aire polvoriento durante unos segundos, antes de poder preguntar confirmación, pensando que debía haber escuchado mal. ¿Me estás diciendo que hay un esquema de construcción de plantilla estándar en esta cosa? No solo uno, dijo el líder Borg con reverencia. Varios. Señor, preguntó Jurgen. ¿Qué es? ¿Tiene valor? A juzgar por las miradas que nos lanzaba el resto del equipo, ellos también sentían curiosidad. Supuse que era lógico que no lo supieran, ya fuera por ser de un planeta remoto como Slaukenberg o, en el caso de Jurgen, por no haber recibido precisamente lo que se consideraba una educación convencional en el Valhalla. Como Tessilon Kappa estaba demasiado atónito para hablar, y probablemente se lanzaría a una larga diatriba cuando se recuperaran, me apresuré a explicar. Los diseños de las plantillas de construcción estándar son reliquias de la era oscura de la tecnología, siglos antes de la existencia del imperio, durante el auge tecnológico de la humanidad. Por lo que tengo entendido, son planos y manuales de instrucciones extremadamente detallados que explican cómo construir cualquier cosa. La mayor parte del equipo de la Guardia Imperial se construye según diseños de la CP, al igual que casi todo lo demás que construye el Mechanicus. Incluso los generadores submarinos de Slaukenberg se construyeron según uno de estos diseños. Entonces son valiosos, dijo Jurgen. Era como decir que el océano estaba húmedo, o que el último gobernador de Slaukenberg tenía un poco de mal genio. Déjenme decirlo así: cuando un par de guardias encontraron un STC para fabricar cuchillos hace unos años, el Mechanicus les dio a cada uno su propio planeta. E incluso el mero rumor de un esquema parcial del STC dañado basta para justificar expediciones enteras del Mechanicus. Eso no suena bien, dijo mi ayudante, con un tono respetuoso y dubitativo. ¿Por qué los marcianos armarían tanto alboroto por los cuchillos? Cualquiera sabe cómo hacer uno, ¿verdad? Por lo que tengo entendido, esos cuchillos son muy buenos, respondí. Tanto que un montón de capítulos de marines espaciales empezaron a usarlos. Ah, sí. Eso lo explicaría.
Fue un tanto tranquilizador ver que, a pesar de todo, Jurgen seguía, como era de esperar, intimidado por la mención de los ángeles de la muerte del emperador. ¿Y este para qué es? No tengo ni puta idea, admití, sin ver motivo alguno para mentir. ¿Magos? Al dirigirme a ellos directamente, saqué a Tess y Loncapa del trance religioso en el que se encontraban atrapados y volvieron a tomar conciencia de su entorno. ¿Qué? Oh, mis disculpas. Por lo que puedo ver con una inspección superficial, esta base de datos estaba destinada a ser utilizada por colonos humanos en mundos hostiles. Una de ellas parece ser para una servoarmadura de tamaño humano, otra para el Omnisia. ¿Qué pasa? Pregunté, de repente muy preocupado, sin poder explicar por qué. Hay un diseño para un dispositivo llamado la Panacea dentro de esta base de datos, Lord Libertador. De alguna manera, la voz artificial de Tess y Loncapa sonó aún más reverente que antes. Según la descripción adjunta, es capaz de curar todas las enfermedades y aflicciones del cuerpo humano. Toda la sala se llenó de silencio mientras todos procesaban lo que el Borg acababa de decir. Mi corazón se heló. Objetivamente, este fue un descubrimiento increíble. No desconocía el increíble potencial de este STC en las manos adecuadas, podría salvar miles de millones, incluso billones, de vidas, dependiendo de cómo funcionara la panacea. Incluso solo en Slaukenberg revolucionaría la atención médica. Si se gestiona mal, también podría causar una conmoción social masiva, pero esa no era mi principal preocupación. La fuente de mi nuevo y renovado terror era que, si el Mechanicus se enteraba de esto, no me ofrecerían un planeta a cambio de la base de datos. Vendrían con un ejército que haría que los Karamazov pareciera que eran un grupo de jóvenes alborotadores, y la tomarían de las ruinas de Slaukenberg, probablemente después de matar a todo hereje que hubiera respirado siquiera en la misma habitación que su artefacto sagrado. Además, si la noticia de la panacea llegaba al resto del imperio, no faltarían individuos poderosos dispuestos a pagar cualquier precio en vidas y material para obtenerla. Y para colmo, tampoco me imaginaba que el dios oscuro Nurgle estuviera muy contento con esto. Ya lo había cabreado al exterminar sus cultos en Slaukenberg cuando liberé a Jurgen de su cautiverio, y por lo que sabía del Señor de las Plagas, una cura milagrosa para todas las enfermedades le garantizaba su ira. En general, el regalo de Emily había pintado un objetivo enorme en Slaukenberg, mucho más grande que el que yo había creado al matar a Karamazov, y no estaba del todo seguro de que lo que hubiera en esta base de datos fuera suficiente para mantener el planeta, y más importante, a mí mismo, a salvo. Por un instante, consideré dispararle a Tess y Loncapa antes de ordenarle a Jurgen que matara a todos los soldados de la sala, todo para ocultar el descubrimiento. Desafortunadamente, aunque estaba bastante seguro de que podía confiar en que mi ayudante me acompañara en mi emotivo relato de cómo nos habían atacado y de que, sin duda alguna, habíamos sido los únicos supervivientes, eliminar a Tess y Loncapa perjudicaría gravemente el funcionamiento del Consejo de Liberación, alterando por completo el delicado equilibrio de poder. También dañaría mi reputación, de la que dependía cada vez más para evitar que los herejes que me rodeaban se volvieran contra mí. Tras descartar ese primer plan, uno nuevo empezó a tomar forma en mi mente. Lo consideré durante varios momentos y luego decidí que era mi mejor oportunidad para sobrevivir a las consecuencias de este descubrimiento a largo plazo. Hombres, dije en voz alta, dirigiéndome a cada soldado con mi mejor voz de mando, nada de lo que acaban de oír debe salir de esta habitación. ¿Entienden? Este descubrimiento será crucial para la supervivencia de Slaukenberg contra las fuerzas que buscan derrocarnos. Nunca hablarán de lo que sucedió aquí. La disciplina de jugó a mi favor, y todos asintieron y expresaron su comprensión. Parcialmente aliviado, me volví hacia Tess y Loncapa. Magos, ¿sabes lo peligroso que podría ser esto para todos nosotros si el Mechanicus se enterara? No me molesté en formular la pregunta. Yo. Sí. Tiene razón, Lord Libertador, respondieron. No sería óptimo que mis antiguos asociados se enteraran de esto. Como mínimo, dije secamente. Así que esto es lo que sugiero: regresaremos a la plataforma de aterrizaje, y tú regresarás a Slaukenberg y llevarás esta base de datos al lugar más seguro que se te ocurra dentro del cuartel general de los portadores de la grandeza renovada. Limitarás al mínimo el conocimiento de su existencia, mientras yo me aseguro de que nadie de la expedición haga preguntas. Pero, protestaron, no podemos simplemente encerrar este tesoro. Piensen en todo el bien que pueden hacer las T que contiene. La panacea por sí sola.
Lo soy, les aseguré. Por eso, en cuanto lo hayan probado adecuadamente y hayan diseñado una forma de distribuirlo, su orden anunciará que han descubierto una cura universal para enfermedades y venenos. Observé el rostro metálico de Tessilon Kappa mientras los engranajes no tan metafóricos giraban dentro de su cabeza. ¿Quieren que nos atribuyamos el conocimiento de esta base de datos?, dijeron lentamente. Que digamos que la inventamos nosotros mismos en lugar de redescubrirla. Me parece lo más seguro, confirmé. Tendremos que elaborar un calendario de lanzamiento de los diseños que no resulte demasiado sospechoso, pero eso es más de tu competencia que de la mía. Lo entiendo, dijeron. No me parece bien mentir sobre asuntos tan sagrados, pero tienes razón. Es lo mejor que puedes hacer. Una vez más, me asombra tu sabiduría, señor Libertador. Reí entre dientes con nerviosismo, desestimando sus elogios con un gesto de la mano, y pronto emprendimos el regreso a la plataforma de aterrizaje. Aunque permanecía alerta por si aparecían más genes de Allers o cualquier otro peligro, nuestro viaje de regreso transcurrió sin incidentes, dejándome con la oscura duda de qué otras complicaciones me esperaban a bordo del regalo de Emily. Quería pensar que ninguna sería comparable al descubrimiento de la base de datos STC, pero mi paranoia me impidió siquiera terminar la idea, por temor a que el destino lo interpretara como un desafío. Al menos, me consolé, ahora tenía una excusa para abandonar el pecio espacial. El resto del Consejo de Liberación tendría que ser informado de esto en persona. Y seguramente, una vez de regreso en Slaukenberg, podría encontrar una excusa para quedarme en el planeta y dejar la exploración y el reacondicionamiento del Don de Emily a otras personas más cualificadas. Claro, me di cuenta con un escalofrío de aprensión, que eso me dejaría en el mismo planeta que Christabel y el resto de las doncellas, cuya ama, al parecer, creía que un pecio espacial y un tesoro de conocimiento invaluable eran algo perfectamente normal que dejara caer en mis manos. Quizás estaría más segura en el pecio espacial después de todo. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y comentario para que pueda dejarle su corazoncito. Sin más, que tengan un hermoso día. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.